En el corazón del invierno neoyorquino, una mujer olvidada se enfrenta al juicio de una sociedad que solo aplaude la juventud y la fortuna. En un salón iluminado por candelabros y murmullos, Minerva Crane, la solterona que nadie mira, será invitada a bailar por el hombre más poderoso y enigmático de la ciudad. Ese gesto, simple y prohibido, desatará una tormenta de rumores, deseos reprimidos y segundas oportunidades. Un romance donde el orgullo lucha contra la ternura y el amor se atreve a desafiar las máscaras del privilegio. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Crees que el amor verdadero puede renacer cuando el mundo ya te ha dado por vencida? Nueva York, invierno de 1901. La ciudad amanecía envuelta en un aire frío y dorado, con el humo de los carruajes elevándose entre los edificios de piedra gris y las lámparas de gas titilando sobre la nieve recién caída. En el extremo norte de la Quinta Avenida, la mansión Worthington se iluminaba como un palacio. Aquella noche se celebraba el primer gran baile de la temporada y la sociedad neoyorquina acudía con sus mejores galas, ansiosa por ser vista, comentada y, sobre todo, recordada. Minerva Crane observó desde la ventana del carruaje las luces que parpadeaban en la fachada del edificio. Llevaba un vestido color marfil, sencillo pero de impecable confección, con un encaje antiguo heredado de su abuela y una cinta de raso en la cintura. Su madre, frágil y envuelta en un chal de lana, se acomodaba junto a ella con la expresión severa de quien se aferra a la dignidad como a una joya preciosa. Aquella mujer, enferma pero orgullosa, no había querido faltar al evento más comentado del año, aunque sabía que su hija, a los 34 años, sería el blanco de las miradas piadosas y los murmullos maliciosos. Cuando entraron en el salón, la música de una orquesta de cuerdas llenaba el aire. Los candelabros reflejaban la luz en los espejos, multiplicando el brillo de los diamantes y el destello de los abanicos. Minerva caminó despacio, con la serenidad de quien ha aprendido a pasar desapercibida. Saludó con discreción, consciente de que para muchos era solo una sombra de las glorias de su familia. Sus hermanas, Marguerite y Evelyn, reían cerca del estrado de la orquesta, acompañadas de sus esposos millonarios. Al verla, intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de lástima y vergüenza. Minerva fingió no notarlo. Había aprendido a tolerar esas heridas silenciosas, esas sonrisas veladas que cortaban más que una palabra. Se acercó a su madre y la ayudó a sentarse. Desde su rincón contempló el ir y venir de los invitados, las jóvenes debutantes que giraban en los brazos de sus pretendientes, los caballeros que competían por mostrar fortuna y galantería. Todo le resultaba hermoso y ajeno, como una escena de teatro en la que ella solo era espectadora. De pronto, el murmullo del salón cambió. Un nombre empezó a repetirse entre abanicos y copas de champaña. Leonard Harcourt, el magnate del acero, el hombre más respetado de Wall Street, acababa de llegar. Su sola presencia bastaba para que los anfitriones olvidaran a quien tuvieran frente a ellos. Se decía que había enviudado hacía 5 años y que desde entonces vivía retirado, ajeno a los excesos de la sociedad. Verlo allí era tan inesperado como un rayo en el invierno. Minerva lo reconoció de inmediato. Alto, de porte grave, cabello oscuro con hilos plateados en las sienes y mirada serena que parecía abarcarlo todo sin necesidad de moverse. Llevaba un frac negro y un chaleco gris perla. En su solapa, una flor blanca contrastaba con la sobriedad de su atuendo. Su presencia imponía respeto, pero había en él una quietud melancólica que lo distinguía del resto de los hombres. Mientras la orquesta iniciaba un vals, Leonard Harcourt avanzó por el salón sin detenerse a saludar.
Su mirada se deslizó entre los rostros pintados, los corsés brillantes, las sonrisas estudiadas, hasta detenerse en ella. Minerva no comprendió de inmediato por qué aquel hombre, a quien solo había visto de lejos en recepciones pasadas, se aproximaba con paso firme hacia su rincón. Cuando finalmente llegó frente a ella, se inclinó levemente. La música seguía, pero las conversaciones parecieron desvanecerse. «Señorita Crane», dijo con voz grave, pausada, «¿me concedería esta pieza?» Durante un instante, Minerva creyó haber oído mal. No era posible. Cientos de ojos se volvieron hacia ellos, incrédulos. Nadie invitaba a bailar a la señorita Crane, la dama que siempre acompañaba a su madre, la mujer que ya no figuraba en las listas de las jóvenes casaderas. Ella vaciló. Su madre la miró, tan sorprendida como el resto. Pero Leonard no apartó la mirada. La esperaba con una calma que transmitía respeto, no compasión. Minerva asintió lentamente. Cuando su mano rozó la de él, sintió un leve temblor que la recorrió por completo. La orquesta marcó el compás y ambos se desplazaron por el salón en un silencio tan intenso que podía escucharse el roce de las faldas sobre el piso encerado. Minerva no recordaba haber bailado así jamás. Su corazón latía con fuerza, pero no por la vergüenza, sino por una emoción nueva y contenida. Leonard guiaba con elegancia sobria, y sus dedos, apenas cerrados sobre los suyos, parecían decir más que 1000 palabras. A medida que giraban, los murmullos se hicieron más audibles. Algunas damas sonrieron con desdén, otras fingieron no mirar. Un grupo de jóvenes susurraba, preguntándose si aquello era una apuesta o una broma de mal gusto. Pero Minerva, por primera vez en su vida, no pensó en lo que los demás pudieran decir. Se permitió mirar al hombre que la sostenía. Su rostro, de líneas firmes y mirada melancólica, no tenía nada de burla. Había en sus ojos un reconocimiento, como si la recordara de otro tiempo. Cuando la música llegó a su fin, Leonard inclinó la cabeza con respeto. «Creí haberla visto antes», murmuró. «Hace muchos años, en un salón más modesto. Acompañaba a una dama mayor y tocaba el piano. ¿Podría ser?» Minerva se sobresaltó levemente, sorprendida por el detalle. «Tal vez», respondió con un hilo de voz. «Han pasado muchos inviernos desde entonces». Él sonrió apenas, un gesto que pareció iluminar su rostro sombrío. Algunos recuerdos se niegan a desvanecerse. Se separaron. Leonard la acompañó hasta donde estaba su madre. Inclinó la cabeza en señal de respeto y se retiró sin decir más. Pero el silencio que dejó a su paso fue más elocuente que cualquier palabra. En los minutos siguientes, el salón entero se convirtió en un hervidero de rumores. Las hermanas de Minerva se miraron con vergüenza disfrazada de sonrisa. Las damas cuchicheaban entre abanicos. Los caballeros se inclinaban hacia sus acompañantes, intrigados. ¿Qué podía ver Leonard Harcourt en una mujer tan discreta, tan poco llamativa, tan fuera de su círculo? Minerva sintió el peso de todas esas miradas, pero también algo distinto, una chispa cálida, inesperada. Por primera vez en muchos años, no se sintió invisible. Cuando el carruaje regresó por las calles cubiertas de nieve, su madre permaneció en silencio. Solo cuando llegaron a casa, le tomó la mano y le dijo con voz cansada: «No te ilusiones, hija. Los hombres como él no miran 2 veces al mismo lugar». Minerva no respondió. Subió a su habitación, se quitó los guantes y los dejó sobre la cómoda. A través de la ventana vio caer la nieve sobre la ciudad. Por un instante creyó oír de nuevo la música del vals y sintió el eco del roce de una mano que no buscaba compasión, sino verdad. Esa noche, mientras apagaba la lámpara, comprendió que algo había cambiado, aunque aún no sabía qué. Porque a veces basta un solo baile para despertar un corazón que todos creían dormido. La mañana siguiente amaneció encapotada.
como si el cielo de Nueva York hubiera absorbido los rumores de la noche anterior y se negara a despejarlos. Una bruma espesa descendía sobre las calles húmedas de la Quinta Avenida y los carruajes se movían con lentitud, deslizándose entre charcos y sombras. En los kioscos del centro, los titulares de los periódicos se amontonaban como cuchillos mal envainados. El magnate Harcourt baila con la solterona olvidada de los Crane, un gesto de cortesía o el inicio de un escándalo. La alta sociedad aún se estremece. ¿Quién es Minerva Crane? En el comedor de la casa de los Crane, las palabras impresas flotaban en el aire como el vapor del té que nadie bebía. La señora Agnes Crane sostenía el periódico con manos temblorosas, y aunque sus ojos estaban debilitados por los años, no necesitaba ver con claridad para comprender el tono burlón que teñía cada línea. Sus labios finos se fruncieron con severidad mientras Minerva, sentada frente a ella, mantenía la espalda recta y las manos sobre el regazo en un silencio firme. «Esto es humillante», dijo la señora Crane al fin, dejando el periódico sobre la mesa con un leve golpe. «No solo te has expuesto al ridículo, Minerva, también nos arrastras contigo». La joven no respondió. Observaba la porcelana blanca de su taza, la flor azul desgastada en el borde, como si en ella pudiera hallar alguna certeza. «¿De verdad creíste que ese hombre lo hacía por interés verdadero?», insistió su madre. «Fue un gesto teatral, hija. Nada más. Lo hizo para burlarse, o tal vez por simple lástima». Minerva respiró hondo, manteniendo el temple. El recuerdo del baile aún vivía en su piel, en la forma en que sus dedos se habían entrelazado con los de Leonard Harcourt, en el calor inesperado que le había recorrido el brazo cuando él posó la mano en su cintura. Nada en su expresión había sido burla. Nada en su voz había sonado a compasión, pero su madre no creería eso. Nunca lo haría. «No lo sé», respondió Minerva con suavidad, «pero no lo sentí como una burla». «Tus sentimientos, Minerva, no tienen cabida en un mundo que se rige por las apariencias», replicó la señora Crane con frialdad. «Y la alta sociedad tiene memoria larga y lengua afilada». En ese momento, Marguerite y Evelyn entraron al comedor con los pasos agitados y la risa apenas disimulada. Traían más periódicos bajo el brazo y rostros pintados con una mezcla de escándalo y deleite cruel. «¿Ya lo viste, Minerva?», preguntó Evelyn, lanzando un ejemplar sobre la mesa. «Eres la comidilla de toda la ciudad. Dicen que te convertiste en la musa silenciosa del invierno», añadió Marguerite con una mueca irónica. «Aunque no creo que el señor Harcourt esté buscando inspiración en mujeres de tu edad». Ambas soltaron una risita mientras tomaban asiento, como si disfrutaran de una comedia escrita a su medida. Minerva, sin mirarlas, se levantó con dignidad. «No desayunaré esta mañana», y salió del comedor sin perder la compostura, aunque su garganta ardía por dentro. Horas más tarde, mientras el cielo comenzaba a desgarrarse entre nubes más claras, una criada subió discretamente hasta su habitación con un pequeño paquete envuelto en papel azul oscuro y un lazo de seda. No traía carta ni firma, solo un nombre grabado en letras doradas en la tapa de un libro: Los jardines de invierno. Minerva lo sostuvo entre las manos como si temiera abrir una puerta sin regreso. Era un volumen de poemas, bellamente encuadernado. Al abrirlo, encontró una dedicatoria escrita a mano. A veces el invierno guarda su flor más secreta. LH. No había más. Ni fecha, ni dirección, ni promesas. Solo esa frase, simple y estremecedora. El corazón de Minerva golpeó con fuerza en su pecho. Se sentó junto a la ventana y comenzó a leer. Los versos hablaban de jardines cubiertos por la nieve, de brotes que resistían el frío, de pájaros que regresaban al lugar donde una vez cantaron. Cada palabra la atravesaba con dulzura dolorosa. ¿Por qué le había enviado aquel libro?
¿Qué pretendía Leonard Harcourt con ese gesto tan íntimo y tan peligroso? Esa noche, en su despacho de mármol y roble en la sede de Harcourt & Co., Leonard sostenía una copa de brandy mientras observaba las luces de Manhattan desde la ventana. Las torres de los bancos se recortaban contra el cielo gris, y los coches pasaban con sus faroles encendidos, dejando estelas de vapor en el aire. Henry Harcourt entró sin anunciarse. El joven, de 20 años, era alto y delgado, de rostro anguloso y expresión inquisitiva. Vestía con elegancia medida, pero su andar era inquieto. ¿Bailaste con ella a propósito?, preguntó sin rodeos. Leonard giró lentamente la cabeza sin dejar la copa. ¿A quién te refieres? A Minerva Crane. La ciudad entera lo comenta. Incluso mi rector en Princeton me ha preguntado si estás en tu sano juicio. Leonard lo observó en silencio, como quien mide no las palabras, sino el peso del alma que las pronuncia. ¿Y qué crees tú, Henry? ¿Que he perdido la razón por bailar con una mujer que no ha sido embellecida por la fortuna ni por los escándalos? No es por ella, respondió el joven crispando los labios. Es por lo que representas. Eres Harcourt, padre. No puedes permitirte gestos sentimentales. Estás en la cima. La gente espera firmeza, no devaneos con una dama invisible. Leonard dejó la copa sobre el escritorio y cruzó las manos. No sabes nada de ella, ni de mí, ni de lo que se siente al despertar después de 5 inviernos de silencio. ¿Es eso entonces una reacción a la soledad? ¿Una forma de rebelarte contra el luto? Tal vez, respondió Leonard con calma. O tal vez es algo más sencillo. La miré, Henry, y por primera vez en mucho tiempo me vi a mí mismo en los ojos de otra persona. El joven no respondió. Dio un paso atrás, turbado. El silencio entre ellos era más pesado que las palabras. Al salir, Henry cerró la puerta sin estrépito, pero con una firmeza que revelaba un muro invisible alzándose entre padre e hijo. Esa misma noche, Minerva volvió a abrir el libro. Lo había dejado sobre su tocador como si fuera un objeto encantado. Con dedos temblorosos, volvió a leer la dedicatoria. Luego, con voz apenas audible, susurró los versos de una de las páginas. Tocar sin herir, mirar sin invadir, ser visto sin pedir. ¿Es eso el amor o solo un espejismo de invierno? En el fondo de su pecho, una pregunta sin respuesta comenzaba a echar raíces, y aunque no se atrevía aún a soñar, sabía que algo se había movido en lo profundo. Un gesto, apenas un gesto, y ya nada era igual. Porque cuando el alma ha dormido tanto tiempo, basta una palabra escrita con sinceridad para estremecer los cimientos de todo lo que creíamos comprender. Y Minerva, aún sin saberlo del todo, había comenzado a despertar. El invierno continuaba envolviendo Nueva York en un velo blanco, silencioso, casi sagrado. Las ramas desnudas de los álamos en Central Park parecían manos antiguas que se alzaban hacia el cielo cubiertas por la escarcha. La ciudad, bajo aquella luz grisácea, perdía su arrogancia industrial y recuperaba cierta solemnidad antigua, como si recordara tiempos en los que todo era más lento, más humano. Minerva Crane se encontraba en el umbral de su casa, enfundada en un abrigo largo de paño color musgo con cuello de piel oscura y guantes de lana bien ajustados. Su moño estaba recogido con precisión y una expresión serena le adornaba el rostro, aunque sus ojos no lograban ocultar la inquietud que le recorría el pecho. Un coche de caballos aguardaba frente a la acera. La doncella que la acompañaría, una joven discreta llamada Rose, ya se hallaba sentada dentro, con las mejillas enrojecidas por el frío. El cochero, envuelto en un grueso capote, ayudó a Minerva a subir sin pronunciar palabra. Aquel encuentro no era una cita, al menos no en los términos convencionales que escandalizarían a la sociedad. Era, según las palabras del señor Harcourt, un paseo amistoso al aire libre.
una conversación entre dos adultos que compartían la apreciación por la calma invernal, la poesía y el silencio. Así lo había formulado en su breve nota escrita a mano, entregada por un mensajero la tarde anterior. Y aunque la rigidez de las normas sociales exigía una escolta femenina, Minerva sabía que aquel paseo no era trivial. Algo se movía bajo la superficie, algo que, por más que intentara reprimirlo, la hacía respirar con un poco más de ansiedad. Cuando llegaron al parque, lo encontraron casi desierto. Algunos niños jugaban en la distancia, custodiados por niñeras bien abrigadas. Un par de caballeros caminaban junto a un perro atado con una correa de cuero. Y entre los senderos cubiertos de nieve apareció Leonard Harcourt, de pie junto a una verja de hierro forjado, con las manos en los bolsillos de un abrigo largo de lana negra y el sombrero ligeramente ladeado. Su porte era sereno, pero su mirada se encendió apenas la vio descender del carruaje. «Señorita Crane», saludó con una leve inclinación. «Gracias por aceptar». «Buenos días, señor Harcourt», respondió ella con la voz templada. «El parque tiene hoy un aire particularmente melancólico. Tal vez por eso lo escogí», dijo él, extendiendo el brazo para invitarla a caminar. «Hay cierta belleza que solo se revela en la quietud del invierno». Minerva asintió, y ambos comenzaron a andar lentamente por el sendero principal. Rose se mantuvo a una distancia prudente, lo suficientemente cerca para cumplir su función, pero lo bastante lejos para no interrumpir la intimidad de la conversación. Durante varios minutos, caminaron sin decir nada. Sus pasos dejaban marcas paralelas sobre la nieve, y el sonido del hielo bajo sus pies era casi hipnótico. La brisa fría rozaba sus rostros, y sus alientos formaban nubes fugaces que se deshacían en el aire. «¿Suele venir con frecuencia a este parque?», preguntó ella por cortesía. «Desde que era joven», respondió él. «Incluso en los días más difíciles, venía a sentarme en aquella banca de piedra», señaló un punto bajo un árbol desnudo. «Cuando perdí a mi esposa, pasé horas allí, intentando recordar cómo se respiraba sin dolor». Minerva bajó la mirada, conmovida por la sinceridad con que lo decía. No era común que un hombre de su posición hablara del duelo sin disfrazar la emoción. «No debe haber sido fácil», murmuró. «No lo fue», dijo Leonard. «Pero lo más difícil no fue la ausencia, fue el silencio que dejó, ese que nadie puede llenar, porque ya no esperas que alguien lo haga». Ella volvió la vista hacia él, y sus ojos grises se encontraron con los suyos. En ese instante, una corriente invisible pareció unirlos. Dos almas marcadas por el tiempo, por la renuncia y por la costumbre de ocultar lo que sienten. «Yo también conozco ese tipo de silencio», confesó Minerva sin pensar demasiado. «El que se instala poco a poco, sin anunciarse, hasta que un día descubres que has dejado de hablar, no porque no tengas voz, sino porque nadie la escucha». Leonard se detuvo. Sus ojos, habitualmente contenidos, brillaban con una ternura grave. «¿Quién no la ha escuchado, Minerva?». Ella apartó la mirada, como si al nombrarlo rompiera un hechizo. «La vida, supongo», respondió sin amargura, pero con una honestidad que dolía. Cuando se espera tanto tiempo en la sombra, una termina por creer que es el único lugar que merece ocupar. Continuaron caminando en silencio. La nieve crujía bajo sus pasos, y el viento parecía susurrar frases inacabadas entre las ramas. Leonard, tras un instante, volvió a hablar. «Yo la recuerdo», dijo. «No solo del baile, la recuerdo de antes. Años atrás, cuando acudí con mi esposa a un pequeño concierto privado en el Instituto de Música. Usted estaba allí. Tocó una pieza de Chopin para una dama mayor. Ella estaba en silla de ruedas». Minerva se detuvo, sorprendida. «Era mi tía Abigail», murmuró. «Una mujer severa, pero con gran oído musical. No sabía que usted estuvo allí». «No me anuncié», explicó él. «Llegamos tarde. Mi esposa tenía jaqueca y me pidió esperarla en un salón adjunto.
Desde allí la escuché tocar. No podía verla, pero su música me atravesó. Minerva sintió un estremecimiento en el pecho. Esa escena, perdida en su memoria, cobraba ahora un nuevo sentido. Era una noche fría, dijo ella evocando. Mi tía se quejaba del viento, y yo casi no pude concentrarme. Nunca pensé que alguien más me escuchara. Desde entonces, continuó Leonard, cada vez que escucho una pieza de piano en invierno, recuerdo ese momento. Recuerdo a una joven que tocaba como si llevara el alma entre los dedos. Y ahora descubro que esa joven era usted. El silencio que siguió no fue incómodo, fue hondo, como si ambos comprendieran que acababan de abrir una puerta que llevaba años cerrada. Siguieron caminando hasta un rincón más apartado del parque, donde un lago semicongelado reflejaba los troncos pelados de los árboles. Leonard se detuvo y observó el paisaje. ¿Cree que el hielo impide la vida en el agua?, preguntó sin mirarla. No, respondió ella con suavidad. Solo la protege. Bajo la superficie, todo sigue latiendo, esperando la primavera. Él se volvió hacia ella. No dijo nada, pero su mirada, cargada de emoción contenida, lo decía todo. Minerva sintió cómo su corazón latía con una fuerza nueva. Un temblor desconocido le recorrió la garganta. Quiso hablar, pero no encontró palabras. Y entonces, como si ambos temieran lo que pudiera suceder si se quedaban un segundo más, en ese instante perfecto, comenzaron a caminar de regreso. Rose las aguardaba junto al carruaje, haciendo lo posible por no parecer una sombra ansiosa. Leonard ayudó a Minerva a subir, y antes de cerrar la portezuela, se inclinó levemente. «Gracias por caminar conmigo», dijo. «Ha sido más que un paseo». «Sí», susurró ella, «mucho más». Mientras el carruaje se alejaba, Minerva sintió que algo se quebraba en su interior. No era tristeza ni miedo, era una grieta luminosa que permitía entrar algo tibio, algo que parecía esperanza. Al llegar a casa, su madre la esperaba en la sala, sentada con una manta sobre las piernas y el rostro contraído por la sospecha. «¿De dónde vienes, Minerva?», preguntó, sin rodeos. «Del parque», respondió ella, quitándose los guantes. «Caminé un poco». «¿Con quién?». Minerva tardó en responder. Luego, con la frente en alto, dijo: «Con el señor Harcourt». Agnes entrecerró los ojos. «Espero que no estés alimentando ilusiones, hija. La honra de una familia puede perderse por un solo desliz». Minerva no contestó. Subió lentamente las escaleras, con la nieve aún pegada a sus botas y el perfume del parque impregnado en su abrigo. En su corazón, sin embargo, algo distinto comenzaba a florecer. Y en otra casa, no muy lejos, una mujer elegante de cabello cobrizo y mirada acerada cerraba un periódico sobre su regazo. Clara Beauchamp había visto lo suficiente desde su ventana y no estaba dispuesta a permitir que una sombra del pasado se interpusiera en lo que siempre creyó suyo. La noche se cernía sobre Nueva York con un brillo gélido que parecía resaltar cada rincón dorado de las mansiones alineadas en la Quinta Avenida. La nieve acumulada en las aceras había sido barrida con esmero para recibir a los carruajes que, uno tras otro, descargaban a damas engalanadas y caballeros de levita, todos convocados a una cena benéfica en la residencia de Leonard Harcourt, el magnate cuya sola presencia bastaba para atraer la atención de la élite. La fachada de la casa Harcourt resplandecía bajo la luz de los faroles de gas, proyectando destellos sobre las molduras de hierro forjado. Una hilera de criados esperaba con guantes blancos y semblante imperturbable. En el interior, los salones principales lucían vestidos de gala, tapices europeos, mármoles italianos y candelabros que pendían como joyas sobre el esplendor arquitectónico del comedor. Minerva Crane descendió de su carruaje con la lentitud de quien intenta mantener el equilibrio entre el decoro y la incertidumbre.
Vestía un traje de noche en tono azul medianoche, de líneas limpias y escote cuadrado, sin adornos excesivos, salvo por un broche de ónix heredado de su abuela. Su peinado era impecable, recogido en un moño bajo, sujeto por horquillas de madreperla, y sus guantes de encaje negro le conferían un aire de sobriedad distinguida. Cada detalle había sido elegido no para deslumbrar, sino para sostener su dignidad con elegancia serena. Al cruzar el umbral de la mansión, percibió de inmediato el cambio en la atmósfera. Las conversaciones se interrumpieron por un breve segundo. No era una interrupción ruidosa, sino un respiro contenido, el tipo de silencio que nace del asombro disfrazado de cortesía. Algunas damas giraron sus abanicos con mayor intensidad, otras fingieron no verla. Los caballeros saludaron con leves inclinaciones, sin prolongar el contacto visual. Nadie dijo su nombre en voz alta, pero su presencia se sintió como un leve estremecimiento que recorrió el salón. Leonard Harcourt se acercó a ella sin prisa. Vestía con una sobriedad elegante, frac negro, camisa almidonada, chaleco de seda gris perla y una rosa blanca en la solapa. Su porte era imponente, pero lo que más destacaba era la calma con que la miraba. «Señorita Crane», dijo con voz grave, «es un honor tenerla esta noche aquí». Minerva inclinó levemente la cabeza. «Gracias por la invitación, señor Harcourt. Permítame», añadió ofreciéndole el brazo. «La presentaré a algunos de los invitados». Y con ese gesto, tan público como deliberado, el escándalo se consumó. Leonard no solo la había incluido en la lista de una velada exclusiva, sino que además la introducía como su invitada especial. No como una conocida lejana, ni como una mujer a quien se le ofrecía caridad social, sino como una presencia elegida, a conciencia. Las primeras presentaciones fueron breves, teñidas de sonrisas ensayadas y cumplidos inofensivos. Damas con apellidos de abolengo la saludaban con frases ambiguas, buscando disimular el desconcierto. Minerva se mantuvo firme, apoyada en su serenidad, respondiendo con voz clara y modales impecables. Sabía que cada palabra suya era medida, cada gesto evaluado como si su alma entera estuviera bajo escrutinio. En el salón principal, Clara Beauchamp observaba desde lejos. Sentada en un sillón de terciopelo, con un vestido de seda color granate que se ceñía a su silueta con precisión calculada, sostenía una copa de champán entre los dedos enguantados. Su cabello rojizo, recogido en un peinado majestuoso, relucía bajo la luz de los candelabros y sus ojos verdes destilaban una mezcla peligrosa de interés y desprecio. «Así que ella es la famosa Minerva Crane», murmuró a una amiga cercana, sin dejar de mirar. «Qué refinada resulta la desesperación cuando se disfraza de sobriedad». La mujer a su lado rió por lo bajo, complacida por la malicia. Cuando la cena fue anunciada, Minerva descubrió con sorpresa que Leonard había dispuesto el lugar de honor a su derecha. Aquello era más que una atención, era una provocación a la estructura social que tanto se cuidaba de preservar jerarquías invisibles. Mientras se dirigían al comedor, Clara Beauchamp los siguió con la mirada, como quien observa a un invasor profanar su templo. La cena transcurrió entre platos exquisitos y conversaciones forzadas. Los temas iban desde las inversiones en el Canal de Panamá hasta los rumores sobre el futuro de la Ópera de Manhattan. Minerva se mantuvo atenta, respondiendo con sensatez cuando era interpelada y evitando exhibiciones que pudieran interpretarse como arrogancia. Leonard, por su parte, la miraba con una especie de ternura que desmentía su habitual frialdad. A veces le preguntaba algo al oído, y Minerva respondía sin girar del todo el rostro, temiendo que el contacto visual la delatara ante sí misma. En un momento de la velada, mientras se servía el postre, Clara Beauchamp se levantó para brindar. La sala quedó en silencio al escuchar su voz firme, que sin elevarse sabía captar toda la atención.
Esta noche celebramos no solo la generosidad de quienes han contribuido a esta noble causa, dijo con una sonrisa perfectamente calculada, sino también la virtud de adaptarse a los nuevos tiempos. Es admirable ver cómo algunas damas, tras tantos años en las sombras, encuentran la forma de volver a la luz, aunque sea con ayuda de algún benefactor. Una risa sutil se extendió como un veneno. Minerva sintió como el calor le subía al rostro, pero no bajó la mirada. Leonard, en cambio, endureció el gesto. Sus ojos se posaron en Clara con una frialdad que contrastaba con la calidez con que había mirado a Minerva. Algunas personas, dijo con voz pausada, confunden elegancia con crueldad, y otras, afortunadamente, saben distinguir entre la apariencia y la autenticidad. Le agradezco su brindis, señora Beauchamp, pero la luz de esta noche no depende de usted. Clara sonrió con los labios, pero su mirada ardía. Se sentó sin añadir más. El ambiente, sin embargo, ya se había impregnado de esa tensión que permanece aunque se reanude la música y las copas tintineen como si nada hubiera pasado. Minerva no dijo palabra. Terminó su copa de agua y pidió permiso para retirarse al tocador. Allí, frente al espejo de mármol, se miró largamente. No lloró, no tembló, pero su reflejo le devolvió la imagen de una mujer desgarrada entre el orgullo y la humillación. Lo que más dolía no era la insinuación de Clara, ni las sonrisas cómplices de las demás. Lo que la hería profundamente era que Leonard no la hubiera defendido con más claridad. Su respuesta había sido elegante, sí, pero impersonal, como si por un instante hubiera temido asumirla por completo. Regresó al salón con paso firme. Se acercó a Leonard, le agradeció la invitación y antes de que él pudiera retenerla, se despidió con cortesía. El carruaje la esperaba afuera. Al subir, sintió que el frío de la noche le calaba los huesos más que la nieve acumulada. Mientras el vehículo se alejaba entre la bruma, Leonard permanecía de pie en la entrada de su casa, con la mandíbula tensa y las manos apretadas. Sabía que aquella noche había cruzado una línea, pero también comprendía que no había sido lo bastante valiente para sostenerla. Y en una de las ventanas del piso superior, Clara Beauchamp apartaba la cortina con una leve sonrisa en los labios, sabiendo que aún conservaba un arma poderosa. El juicio implacable de una sociedad que nunca perdona a las mujeres que se atreven a desear algo más que un lugar en la sombra. El invierno en Nueva York se volvió más crudo conforme avanzaban las semanas, como si el cielo, impasible, decidiera prolongar la frialdad no solo en el aire, sino también en los corazones de quienes habitaban sus calles de mármol y humo. Las luces de gas titilaban en las esquinas y el hielo formaba filigranas en los cristales de las ventanas, dibujando con paciencia una belleza que dolía mirar. En la casa de los Crane, el silencio se había instalado como huésped permanente. Minerva apenas salía de su habitación. Sus pasos se escuchaban con discreción por los pasillos alfombrados y su voz, antaño firme, había adoptado un tono más bajo, como si cada palabra pronunciada pesara más de lo debido. Desde aquella noche en la mansión Harcourt no había vuelto a aparecer en ningún evento social. Las invitaciones, escasas, fueron declinadas con cortesía. El libro de poesía que Leonard le había enviado reposaba en una gaveta, cerrado, como si su tinta doliera. Agnes Crane, cada vez más débil, pasaba las tardes en un sillón junto al ventanal del salón principal, cubierta por una manta de lana gris y mirando con fijeza la calle como si esperara algo que nunca llegaba. Su tos se volvía más persistente y su apetito casi inexistente. Las visitas del médico eran más frecuentes, pero sus diagnósticos se limitaban a palabras vagas: agotamiento, edad, preocupación. Una mañana de enero llegó una carta. El sobre era blanco, sin marcas, pero la caligrafía inconfundible. Era de Leonard.
Minerva lo sostuvo por un instante con las manos frías. Podía sentir su presencia en cada trazo, en la pulcritud del sello, en el peso exacto del papel, pero no lo abrió. Lo colocó con delicadeza en el cajón de su tocador y lo cerró sin pronunciar palabra. No estaba preparada para leerlo, no porque temiera lo que pudiera decir, sino porque sabía que su corazón no resistiría la ternura de unas disculpas que llegaban cuando ya la herida había hecho raíces. Mientras tanto, en los pisos superiores del edificio Harcourt & Co., la tensión se intensificaba. Los socios principales de Leonard se reunieron con él a puerta cerrada en la sala de juntas, una estancia forrada de madera oscura, con retratos de antiguos fundadores colgados como testigos silenciosos de cada decisión. «El apellido Harcourt representa más que una fortuna», dijo uno de ellos, un banquero de rostro alargado y voz nasal. «Representa estabilidad, y la estabilidad se resquebraja cuando su líder se expone al ridículo público. No nos importa su vida privada», añadió otro más joven. «Pero cuando esa vida afecta las inversiones, entonces sí es asunto nuestro». Leonard se mantuvo callado por varios segundos. Su expresión era dura, pero su mirada traicionaba una sombra de fatiga. «¿Qué sugieren entonces?», preguntó al fin. «Distancia», respondió el mayor del grupo. «Distancia clara y pública. Ya es suficiente con que la prensa lo insinúe. No podemos permitir que se confirme». Leonard apretó los labios. No respondió de inmediato. Sabía lo que querían, no una renuncia, no una discusión, solo obediencia, solo sumisión disfrazada de prudencia. Y eso, más que la exigencia misma, le resultaba insoportable. En casa, Henry también presionaba, aunque con argumentos distintos. El joven se presentó una tarde con el rostro tenso y el abrigo aún cubierto de nieve. «¿La amas, padre?», preguntó sin rodeos. Leonard lo miró en silencio. La chimenea crepitaba, pero la habitación parecía más fría que el exterior. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero no dejo de pensar en ella». Henry frunció el ceño. «Eso no es amor, es obsesión, fascinación, compasión quizás, pero no puedes destruir tu reputación por una mujer que no aporta nada». Leonard se puso de pie con lentitud. Su estatura imponía respeto, pero lo que realmente estremecía en ese momento era la calma con que hablaba. ¿Y qué se supone que debe aportar una mujer, Henry? ¿Una dote? ¿Un apellido útil? ¿Una fachada para los diarios? Henry no supo qué responder. Bajó la mirada. Leonard, sin levantar la voz, añadió: «He pasado más de 20 años construyendo un imperio que ahora me exige que me avergüence por mirar a los ojos a una mujer íntegra. Tal vez el precio ha sido demasiado alto». Mientras tanto, en el caserón de los Crane, Minerva se ocupaba del deterioro de su madre con entereza. Era ella quien organizaba las medicinas, quien cuidaba que el fuego no se extinguiera en las noches y quien, con manos suaves, peinaba a Agnes cada mañana. Nadie la veía llorar, pero sus ojos ya no tenían la misma luz. Una tarde llegó una visita inesperada. Albert Hensley, antiguo pretendiente de su juventud, ahora viudo y con buena posición bancaria, pidió hablar con ella. Vestía un abrigo bien cortado y su sombrero era de fieltro caro. Sus modales eran intachables y sus palabras medidas con habilidad. «Siempre pensé en usted, Minerva», dijo, sentado en el salón con una copa de té intacta entre las manos. «Pero la vida nos llevó por caminos distintos». Ella lo escuchaba con respeto, pero sin emoción. «Ahora que ambos conocemos la soledad», prosiguió él, «pensé que tal vez podríamos acompañarnos». Minerva bajó la vista. Años atrás, aquella propuesta habría sido un regalo, una oportunidad de salvar su posición, su nombre, su futuro. Pero ahora, tras lo vivido, le resultaba imposible fingir. «Gracias, señor Hensley», dijo con dulzura,
Pero yo no quiero ser acompañada. Quiero ser elegida y usted no me está eligiendo, me está proponiendo un trato. Él no insistió. Se marchó con cortesía y al cerrar la puerta Minerva sintió que por primera vez en mucho tiempo había tomado una decisión que no nacía de la resignación, sino de su dignidad. Esa noche, al subir a su habitación, abrió el cajón donde dormía la carta de Leonard. La sostuvo entre los dedos como si fuera una reliquia, pero no la abrió. Porque el invierno del orgullo no es el más frío por el clima, sino por la distancia entre dos almas que, a pesar de mirarse con deseo y ternura, aún no se atreven a reconocerse sin máscaras. Y Minerva, firme en su soledad, comenzaba a entender que a veces resistir es el acto más silencioso, pero también el más poderoso de amor propio. Los primeros rayos del amanecer apenas rozaban los tejados nevados de Manhattan cuando la ciudad despertó entre susurros envenenados. En los kioscos de prensa, los titulares sensacionalistas competían por la atención de los transeúntes que apuraban el paso entre la niebla helada. Pero aquella mañana un nombre sobresalía entre todos: Leonard Harcourt. El magnate pierde la razón por una dama marchita. Romance o delirio. Harcourt, envuelto en escándalo. La solterona de la Quinta Avenida pone en jaque al imperio del acero. El artículo, firmado por un columnista conocido por su crueldad elegante, describía con detalle cada aparición pública de Minerva y Leonard, adornando los hechos con insinuaciones, ironías y frases cargadas de veneno. No mencionaba su nombre directamente, pero la descripción era tan precisa como despiadada. La dama marchita, a la que aludían, tenía modales irreprochables, pero escasa belleza y ningún título ni fortuna. El texto sugería que Harcourt, viudo y vulnerable, había caído bajo el influjo de una mujer astuta, hábil en la compasión y desesperada por volver a los salones que la habían olvidado. En la oficina principal de Harcourt & Co., los empleados no sabían si fingir indiferencia o susurrar con disimulo. El ambiente estaba cargado de tensión. Las miradas evitaban alzarse. La reputación de la empresa, hasta entonces intachable, comenzaba a tambalearse como una torre expuesta al viento. Leonard, de pie junto a la ventana de su despacho, sostenía el periódico con la mano derecha mientras la izquierda descansaba rígida sobre el alféizar. Su rostro, siempre sereno, se había endurecido. La sangre le palpitaba en las sienes, pero no por la humillación personal, sino por el uso vil del nombre de una mujer que jamás había hecho daño a nadie. Henry entró sin llamar. Llevaba el abrigo aún puesto, la bufanda colgando del cuello y el rostro enrojecido por el frío y la indignación. «Esto es insostenible», dijo sin rodeos. «Ya no se trata de una impresión equivocada, padre. Es un escándalo». Leonard no respondió. Solo bajó lentamente el periódico y lo dejó sobre el escritorio sin mirar a su hijo. «La Junta me ha citado», continuó Henry. «Quieren una respuesta. Los inversores están inquietos. La bolsa ya está reaccionando». «¿Y tú?», preguntó Leonard, girándose por fin. «¿También estás inquieto?» Henry vaciló. Su mandíbula se tensó. «Estoy avergonzado», dijo al fin. «No por ti, sino por la manera en que te expones. Es ella más importante que todo lo que has construido». Leonard no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Sus palabras, firmes y pausadas, se deslizaron como cuchillas suaves. «Todo lo que he construido me sirvió para mantenerme en pie después de perder a tu madre. Pero eso no significa que sea lo único que da sentido a mi existencia. No puedes defender lo indefendible», insistió Henry dolido. «Esa mujer te arrastra al ridículo, la ciudad se burla, y tú callas». «Yo callo», dijo Leonard con dureza, «porque si hablara destruiría aún más. Callo porque hablar significaría arrastrarla también a este lodo. Y eso, hijo mío, no estoy dispuesto a hacerlo». Henry lo miró, sin saber si admirarlo o despreciarlo.
Luego dio media vuelta y se marchó, dejando la puerta entreabierta. Un símbolo quizá de lo que aún no se atrevía a cerrar del todo. Aquella noche, Leonard canceló su asistencia a la gala anual de inversiones internacionales. Era el evento más esperado por los líderes industriales, una oportunidad dorada para cerrar alianzas y fortalecer posiciones. Su ausencia fue notoria. Algunos fingieron sorpresa. Otros lo interpretaron como una admisión silenciosa de culpa. Clara Beauchamp, siempre oportunamente presente, se encargó de recordar a los asistentes que la debilidad de un hombre poderoso no es su vejez, sino el momento en que deja que una mujer sin atributos lo deslumbre. En la casa de los Crane, la noticia del artículo llegó en manos temblorosas. Evelyn lo llevó con expresión triunfante, depositándolo sobre la mesa como quien lanza una daga envuelta en papel. Minerva lo leyó sin decir palabra. No parpadeó, no se levantó. Solo respiró profundamente y, cuando terminó, lo dobló con cuidado, como si al hacerlo pudiera contener el daño. Esa noche, mientras la casa dormía, se dirigió a la habitación de su madre. Agnes yacía en su lecho, envuelta en sábanas tibias, con los ojos semicerrados y el rostro pálido como cera. Al escuchar la puerta, giró lentamente la cabeza. «Sabía que esto pasaría», dijo en un susurro. «Nunca debiste permitirle acercarse». Minerva se sentó junto a ella. Le tomó la mano con suavidad. La piel era fina, como papel antiguo, pero aún transmitía calor. «Madre, no hice nada indebido», murmuró. «Solo fui vista, por primera vez en mucho tiempo». Agnes la miró con severidad, aunque la debilidad de su cuerpo traicionaba su autoridad. Una mujer debe evitar ser vista si eso la pone en peligro. Hay cosas que se pierden para siempre cuando el mundo decide que eres culpable. Minerva apretó suavemente sus dedos. ¿Y qué se gana, madre? ¿Qué se gana con pasar la vida entera sin atreverse a respirar hondo? La señora Crane no respondió. Cerró los ojos con lentitud, tal vez para no mirar, tal vez porque ya no tenía fuerzas para hacerlo. Un leve temblor en sus labios dejó escapar una sola frase: «Lo que se gana es sobrevivir». Minerva se quedó junto a ella largo rato, en silencio. Escuchaba el leve silbido del viento colándose por la ventana, el crujido de la madera, el paso del tiempo. Allí, en esa habitación oscura, comprendió que había algo más cruel que el escándalo, más pesado que la humillación. Era la certeza de que una vida vivida con miedo podía ser más triste que cualquier rechazo público. En su cuarto, volvió a abrir la gaveta del tocador. Allí estaba aún la carta de Leonard intacta. Sus dedos la rozaron. No la abrió, pero por primera vez no la guardó de inmediato. La dejó sobre la mesa, a la vista, como una posibilidad aún latente. Afuera, la nieve comenzaba a caer otra vez, en copos finos que cubrían la ciudad como un manto de silencio. Nueva York dormía, ajena al dolor de dos almas que, sin saber cómo, se habían encontrado y herido a la vez. Y aunque el mundo murmurara y las reputaciones se desmoronaran como estatuas agrietadas, había algo que no podía ser borrado ni por el escándalo ni por la vergüenza. El recuerdo de una mirada sincera, de una mano ofrecida sin interés, de un instante en el que dos soledades se reconocieron y se aferraron, aunque el precio fuera el exilio del mundo. La casa de los Crane se había sumido en un silencio más profundo que nunca. Ni siquiera los pasos de las criadas osaban romper el aire espeso que reinaba en los pasillos. Las cortinas habían sido corridas, los relojes cubiertos con paños de lino y las flores, tantas veces presentes solo para disimular el deterioro, ahora perfumaban con solemnidad los rincones donde el tiempo parecía haberse detenido. La señora Agnes Crane había partido sin escándalos ni últimas palabras. Su aliento se había extinguido en mitad de una madrugada, mientras Minerva le sostenía la mano y le murmuraba salmos que nadie escuchaba. No hubo súplica ni resistencia.
Solo una exhalación serena, como si al fin hubiera aceptado su rendición ante lo inevitable. El velorio fue breve y sobrio. Los pocos parientes que aún mantenían algún contacto se acercaron más por compromiso que por afecto. Evelyn y Marguerite enviaron coronas espléndidas desde sus residencias, pero no asistieron. Las justificaciones llegaron en forma de notas educadas, firmadas con manos que ya no temblaban, pero que también habían olvidado acariciar. La mañana del funeral amaneció gris. Una llovizna tenue humedecía las veredas y dibujaba surcos en los adoquines, como si la ciudad compartiera un duelo silencioso. Minerva vestía de luto riguroso, con un velo negro que le cubría el rostro y guantes de encaje que ocultaban las marcas de una vigilia interminable. No lloraba. Había superado ese umbral. Su dolor no tenía ya la urgencia del llanto, sino la gravedad contenida de una herida que no sangra, pero tampoco cierra. La ceremonia se celebró en una capilla antigua del Upper East Side, de piedra oscura y vitrales apagados. Solo unos pocos vecinos, antiguos amigos de su madre y conocidos de la familia, asistieron. Cuando el ataúd fue descendido en la cripta familiar, Minerva permaneció erguida, con las manos entrelazadas frente a su falda y el rostro tan calmo como la superficie de un lago helado. Pero entonces, en medio del murmullo de oraciones, su corazón dio un vuelco. Leonard Harcourt, de pie al fondo de la capilla sin sombrero, con el cabello apenas humedecido por la llovizna, la miraba en silencio. Llevaba un abrigo largo de lana, guantes de cuero negro y una expresión en el rostro que no ocultaba el cansancio ni la determinación. Había acudido. Contra toda advertencia, contra los rumores que aún ardían en los periódicos, contra los susurros de sus propios socios. Estaba allí. Minerva no se movió. No cruzó la mirada con él, pero su respiración se volvió más pesada, como si el aire de la iglesia se hubiera tornado más denso. Sintió que sus rodillas temblaban bajo la falda, pero se mantuvo firme. No podía ceder, no esa mañana. Cuando la ceremonia concluyó y los asistentes comenzaron a retirarse, Minerva caminó lentamente hacia la salida. La llovizna se había convertido en una neblina suave que parecía envolver el mundo en un velo de duelo. Leonard la esperaba bajo el alero de piedra de la capilla, con las manos entrelazadas frente al pecho. Ella se detuvo a pocos pasos. No habló, tampoco él. Solo sacó del bolsillo interior de su abrigo un sobre blanco, sellado con lacre. Lo extendió hacia ella sin decir palabra. Minerva lo tomó con lentitud, sin rozar su piel. «No es reciente», dijo Leonard finalmente, con voz baja y grave. «La escribí antes, mucho antes, pero no tuve el valor de dársela». Minerva inclinó apenas la cabeza en señal de aceptación. No preguntó más, no dio las gracias, no hizo reproche alguno. Simplemente guardó la carta en su bolso y con la misma serenidad con que había soportado el entierro, subió al coche fúnebre y desapareció entre la niebla. Aquella noche, el silencio en la casa era absoluto. Las habitaciones parecían más grandes, más frías. Rose, la doncella fiel, le dejó una taza de té en la mesilla y se retiró sin insistencias. Minerva se sentó junto a la ventana, mirando la calle vacía bajo la lluvia débil. Sostenía la carta entre los dedos, aún sin abrirla. La estudió durante varios minutos, como si pudiera anticipar su contenido por el peso del papel o la inclinación de la caligrafía. Al fin, con un suspiro contenido, rompió el sello. Las palabras de Leonard, escritas con tinta azul y pulso firme, se desplegaron ante ella como una confesión largamente contenida. «Minerva, no sé qué nombre dar a esto que me ocurre desde que te vi tocar el piano. Hace años, cuando yo era otro hombre y tú creías que nadie escuchaba. Quizá entonces comenzó todo y lo olvidé. O tal vez simplemente me aferré a ese recuerdo sin saberlo, guardándolo como quien guarda una flor entre las páginas de un libro que nunca se atreve a abrir.
Verte nuevamente fue como volver a respirar tras años de tinieblas. No fue tu vestido ni tu voz, fue la manera en que no exigiste ser vista, y aún así lo fuiste. Me obligaste a mirar sin pedirlo, y eso, para alguien como yo, lo cambia todo. He cometido errores, muchos. Algunos por miedo, otros por orgullo. Callé cuando debía hablar. Te expuse sin protegerte. No busco que me perdones. Solo quiero que sepas que entre todos los días de mi vida, los que compartí a tu lado, aunque hayan sido escasos, fueron los únicos que me hicieron sentir humano otra vez. Si aún tienes lugar en tu vida para alguien como yo, esperaré tu respuesta en la última noche del invierno. Leonard. Minerva cerró la carta con delicadeza. Su pecho subía y bajaba con lentitud. No lloraba, pero una humedad distinta brillaba en sus ojos. No era tristeza, tampoco esperanza, era reconocimiento. Era el eco de algo que se había quedado dormido en ella y que ahora despertaba con timidez, con pudor, pero también con una fuerza inevitable. Guardó la carta bajo su almohada. No la escondió, no la destruyó. Tampoco escribió una respuesta. Solo apagó la lámpara y se recostó en la cama, abrazando con el cuerpo entero el vacío tibio que había dejado su madre. Y mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, comprendió que no era solo una despedida la que había vivido ese día. Era también una invitación a mirar hacia el abismo del futuro, no con temor, sino con la humilde valentía de quien ha perdido todo y, por ello mismo, ya no tiene nada que temer. Porque a veces, la única forma de volver a vivir es atreverse a abrir la carta que nunca debió haber sido escrita y dejar que una sola frase, escrita con el alma, transforme para siempre el invierno más largo. La mansión de la Croix, situada en el extremo más prestigioso de la Quinta Avenida, resplandecía aquella noche con una magnificencia casi teatral. Las ventanas de arcos altos derramaban luz dorada sobre la nieve recién caída y los carruajes formaban una hilera solemne frente a la entrada, donde lacayos con libreas impecables ayudaban a descender a las damas cubiertas de terciopelo, seda y encajes. Era el último gran baile de la temporada de invierno, y cada invitado sabía que no se trataba solo de una celebración social, sino de un escaparate final antes de que la ciudad cayera en el letargo de los meses más fríos. La música de la orquesta llenaba los salones, donde los candelabros de cristal brillaban como constelaciones sobre las cabezas perfumadas de la élite neoyorquina. El murmullo de las conversaciones flotaba entre copas de champán y abanicos agitados. Todo estaba dispuesto con perfección, desde los arreglos florales en tonos crema y esmeralda hasta las cintas que decoraban las columnas de mármol. Pero había una tensión contenida, un aire de expectativa que no se debía ni al menú ni a los invitados extranjeros. Algo flotaba en el ambiente, algo que todos esperaban sin saberlo. A las 9:15 de la noche, la sala principal experimentó un súbito cambio de ritmo. Los murmullos se apagaron lentamente, como si un viento invisible los hubiera barrido. Las miradas comenzaron a girar en una misma dirección. Minerva Crane acababa de cruzar el umbral. Vestía un traje azul medianoche, de satén opaco y corte impecable. El escote recto revelaba apenas la línea de los hombros, mientras que las mangas 3/4 en gasa dejaban entrever la blancura serena de su piel. No llevaba joyas, salvo un pequeño broche de plata antigua en el pecho, y su cabello estaba recogido con sobriedad, adornado con una sola peineta de nácar. Su andar era lento, firme, como si cada paso reclamara su lugar entre quienes nunca la habían considerado parte del escenario. El silencio fue breve, pero revelador. Algunas mujeres alzaron las cejas, otros intercambiaron miradas de desconcierto. No esperaban verla allí.
No después de los rumores, del escándalo en la prensa, del funeral discreto de su madre, pero allí estaba, viva, serena, hermosa, no por los adornos, sino por la seguridad callada que emanaba de su presencia. Cruzó el salón como quien atraviesa un puente sin mirar al vacío. No buscaba impresionar, solo responder a una pregunta que ya no podía dejar sin voz. Leonard Harcourt la vio antes de que nadie dijera su nombre. Estaba de pie junto a una de las columnas del salón lateral, solo, vestido con un frac negro y chaleco gris pálido. No hablaba con nadie, no bebía, solo observaba. Y al verla entrar, su expresión cambió con una lentitud que solo podía surgir de la emoción contenida. No sonrió, no se movió, pero sus ojos hablaron, y ella los escuchó. Minerva se detuvo unos segundos. Su corazón latía con una mezcla de orgullo y temblor, pero su rostro permanecía sereno. Luego, entre las miradas de todos, caminó hasta él. Cada paso suyo resonaba como un acto de fe. Al llegar, se detuvo frente a él. No bajó la vista. No pidió permiso. ¿Me concede este baile, señor Harcourt? El salón entero contuvo el aliento. Leonard no respondió de inmediato, solo la miró. Su mirada no era de asombro, ni de júbilo, ni de vanidad. Era algo más profundo. Era el reconocimiento silencioso de alguien que no sabía si estaba soñando. Luego extendió la mano. «Será un honor, señorita Crane». Y así, sin más palabras, caminaron juntos hasta el centro del salón. La orquesta pareció demorarse un instante, como si los músicos también sintieran el peso del momento. Pero pronto, las primeras notas de un vals lento comenzaron a llenar el aire. La sala se abrió para ellos. Nadie más se atrevió a moverse. Minerva y Leonard comenzaron a girar, despacio, al compás de una melodía que no pertenecía a la época, sino al alma de ambos. Él la guiaba con la suavidad de quien no quiere dominar, sino acompañar. Ella se dejaba llevar sin rendirse, manteniendo la espalda recta y la mirada firme. No había coquetería ni juego, solo verdad. Los ojos de todos estaban sobre ellos. Entre ellos, Clara Beauchamp, sentada junto al piano, observaba con los labios apretados y el abanico detenido en el aire. Su mirada ardía de incredulidad y despecho, pero no se levantó, no interrumpió, porque sabía que en ese instante nada que hiciera podría competir con la fuerza de esa imagen. Cuando la música llegó a su clímax, Leonard inclinó ligeramente la cabeza hacia Minerva y le susurró algo. Ella no respondió, pero sus labios se curvaron en una sonrisa apenas visible. No era una sonrisa para los demás, era para él, y en ese gesto, por primera vez en mucho tiempo, dejó de protegerse. La música terminó. El silencio que siguió fue más elocuente que los aplausos tibios que surgieron después. Leonard le ofreció el brazo. Minerva lo tomó, y juntos salieron del salón. Nadie los siguió. Afuera, la nieve había comenzado a caer otra vez. Pequeños copos danzaban sobre los abrigos y el empedrado helado, cubriendo la ciudad con un velo blanco. Leonard la ayudó a subir a su carruaje, pero antes de que ella entrara, la sostuvo suavemente por el brazo. «No esperaba que vinieras», dijo en voz baja. «Yo tampoco», respondió Minerva con los ojos brillando. Leonard la miró durante un largo instante. Luego, sin soltarla, susurró. «No tengo mucho que ofrecerte, ni paz, ni olvido, solo mi nombre, mi lealtad, y el deseo de que esta vez, si decides quedarte, no te sientas sola jamás». Minerva bajó la mirada. La nieve comenzaba a posarse en su cabello, como una corona blanca y efímera. Cuando volvió a alzar los ojos, había en ellos algo nuevo. No certeza, no entrega ciega, sino la fuerza de quien elige con el corazón despierto. «No vine para ser salvada, Leonard», dijo suavemente. «Vine porque, por primera vez en mi vida, no quiero huir de lo que siento». Él se acercó, apenas un paso. «Minerva Crane, ¿aceptarías casarte conmigo?»
No lo dijo como un reto ni como una súplica, lo dijo como una redención, como una promesa, como un hombre que después de perderlo todo, comprendía que el amor no se encuentra en los aplausos de la sociedad, sino en la mirada de quien se atreve a quedarse. Ella no respondió con palabras, solo tomó su mano. Y esa noche, mientras la nieve seguía cayendo sobre la ciudad, un hombre y una mujer se miraron como si todo lo que habían vivido, la humillación, el duelo, el silencio, la espera, hubiese sido solo un preámbulo, porque hay bailes que no se repiten, y hay noches que sin saberlo se convierten en el principio de todo. La noticia se esparció por Nueva York con la fuerza de una tormenta repentina. No bastaron las primeras horas del día para contener los rumores que cruzaban los salones, las calles adoquinadas y las páginas de los periódicos. El compromiso entre Leonard Harcourt y Minerva Crane ya no era una simple especulación de sociedad. Era un hecho, confirmado, oficial, escandaloso para algunos, inesperado para muchos, imperdonable para otros. La ciudad no supo cómo digerirlo. Los mismos que habían ignorado durante años la presencia discreta de Minerva ahora la nombraban con una familiaridad fingida. Las invitaciones comenzaron a llegar, cargadas de una cortesía sospechosa. Damas que antaño giraban el rostro para no saludarla en público, ahora enviaban tarjetas escritas a mano y arreglos florales con mensajes ambiguos. La felicito por su nuevo lugar entre nosotros. Era una de las frases más repetidas, como si su valor solo hubiera nacido tras ser elegida por un hombre poderoso. Pero Minerva no se dejaba engañar. A cada nueva carta respondía con gracia, sin entusiasmo. Había aprendido a distinguir entre los gestos verdaderos y las máscaras de ocasión. El apellido Harcourt era ahora una corona invisible sobre su cabeza, pero ella sabía que para muchos seguía siendo la misma mujer que antes llamaban solterona con lástima o marchita con crueldad. Leonard, por su parte, no se ocultaba. Había sido claro desde el principio. Acompañó a Minerva al jardín botánico, a la ópera, incluso a una pequeña galería de arte en el centro, y en todas partes hizo evidente que su afecto no estaba sujeto al juicio de nadie. No se trataba de escándalo ni de desafío, era simplemente amor. Un amor maduro, sin necesidad de gritarlo. Una tarde, mientras Minerva revisaba unos libros en la biblioteca de su casa, Rose anunció la llegada de una visita. Era Henry Harcourt. Minerva cerró el tomo con lentitud. No lo esperaba, pero no le sorprendía. Sabía que, en algún momento, él buscaría hablar. Lo recibió en el salón de invierno, una estancia luminosa con tapices antiguos y un piano cerrado al fondo. Henry entró con expresión tensa. Vestía con elegancia sobria, y aunque sus modales eran impecables, el fuego en sus ojos delataba su intención. «Señorita Crane», saludó con un leve asentimiento. «Señor Harcourt», respondió ella invitándolo a sentarse. Hubo un breve silencio. El sonido de un reloj marcando la hora fue la única interrupción. «No me ando con rodeos», dijo él finalmente. «Vine a advertirle». Minerva no mostró sorpresa, solo ladeó la cabeza con elegancia. «¿Advertirme de qué exactamente?» «De lo que le espera si continúa con esto», respondió con firmeza. «Puede que ahora todos finjan aceptarla, puede que la feliciten, incluso la inviten a sus cenas. Pero no se engañe. En cuanto cruce ese umbral como esposa de mi padre, la juzgarán con el doble de severidad. Se convertirá en tema de burla, objeto de escándalo. Siempre será vista como una advenediza que aprovechó una debilidad para escalar». Minerva se mantuvo en silencio por unos segundos. Luego, con voz baja pero clara, respondió: «¿Y no es eso lo que ya han hecho toda mi vida? ¿Juzgarme? ¿Definirme sin conocerme?» Henry apretó los labios. «Mi padre», empezó a decir, pero ella lo interrumpió. «Su padre me miró cuando nadie más lo hizo.
no por compasión, sino con verdad. Yo no le pedí su amor ni su apellido, no me presenté con un disfraz, y si hoy me elige es porque me conoce como soy. No necesito ser defendida por él, pero tampoco me dejaré intimidar por usted. El joven se quedó mudo por un instante. Luego se puso de pie. Lo recordará cuando el rechazo sea más fuerte de lo que espera. Ya fui invisible demasiado tiempo, dijo ella sin levantarse. Ahora elijo vivir sin pedir permiso. Henry no respondió. Solo inclinó la cabeza con rigidez y se marchó. Minerva permaneció inmóvil unos segundos. Sabía que aquellas palabras no eran solo de un hijo herido, sino del reflejo de una sociedad que no perdonaba cuando una mujer rompía su destino prefijado. Esa misma noche, Leonard convocó a sus socios en el salón de reuniones de la compañía. Las cortinas estaban corridas, la chimenea encendida, y sobre la mesa de roble reposaban varios documentos firmados. «He tomado una decisión», anunció. «Venderé parte de mis acciones. Me desvincularé de la junta directiva y conservaré solo la presidencia honoraria». Los presentes lo miraron con desconcierto. Algunos intercambiaron susurros. Uno de ellos, más osado, se atrevió a hablar. «¿Está renunciando a todo lo que ha construido?» Leonard alzó la vista. «No, estoy dejando atrás lo que me ata. Lo que me exige fingir que no soy un hombre con alma, lo que me empuja a vivir a través de las apariencias». «¿Por ella?», preguntó otro. «Por mí», respondió con calma. «Ella solo me mostró lo que yo ya sabía, pero no quería aceptar». Firmó los documentos en silencio. Cuando terminó, se quitó el anillo de oro con el sello de la compañía y lo dejó sobre la mesa. «Este apellido», dijo mientras se levantaba, «no me hace menos libre, pero a partir de hoy no lo usaré como una jaula». Aquella declaración, en medio de un mundo dominado por el poder y la imagen, fue más que un acto de amor. Fue una revolución. Los días siguientes fueron extraños. Leonard ya no ocupaba su oficina habitual. La prensa buscaba explicaciones, pero él no ofrecía ninguna. Se limitaba a pasear por Central Park con Minerva, a visitar librerías, a sentarse con ella en silencio en una banca cubierta de nieve. En uno de esos paseos, ella le preguntó, «¿Te arrepientes?». Leonard la miró a los ojos. «De no haberte hablado antes. De eso sí». Ella sonrió apenas. «Entonces no perdimos nada». Él la tomó de la mano. Sus dedos, acostumbrados a los contratos, ahora buscaban solo calor. No había promesas floridas, ni palabras grandes, solo gestos, silencios, miradas que contenían todo lo que ya no necesitaban explicar. Esa noche, al regresar a casa, Minerva se detuvo frente al espejo de su habitación. Se quitó el broche del pecho, deshizo el moño y se contempló por un largo instante. Ya no era la mujer invisible. Ahora llevaba un nombre en los labios, no por amor prestado, sino por elección mutua. Y aunque la ciudad murmurara, ella, al fin, se había permitido existir. Manhattan amaneció envuelta en una neblina suave que cubría los tejados como un velo de gasa blanca. Era el primer día de un nuevo siglo, y mientras las grandes avenidas se preparaban para recibir desfiles, discursos y celebraciones, en una capilla antigua, casi escondida entre los edificios de piedra gris, se gestaba un acontecimiento íntimo, silencioso y profundamente conmovedor. La iglesia de St. Augustine, con sus vitrales apagados por el cielo nublado, parecía resguardada del bullicio del mundo moderno. Su arquitectura gótica, austera pero solemne, mantenía aún el perfume del incienso de las vísperas de la noche anterior. Las paredes de piedra, gastadas por los años, parecían cómplices de aquel amor que no pedía testigos masivos ni titulares en los diarios, solo verdad. En los bancos de madera oscura no había más de una docena de personas. Estaban allí los que conocían el alma de los novios, no sus apellidos. Rose, con los ojos brillantes y un pañuelo entre las manos,
ocupaba el primer banco, junto al reverendo que había sido confidente de Minerva desde la pérdida de sus padres. También estaban Harold Sullivan y su esposa Margaret, los libreros que en más de una ocasión habían abierto su local fuera de horario para que Leonard encontrara algún volumen para regalar a Minerva. Estaba también la señora Evelyn de DeWitt, una dama viuda que había conocido a Leonard en los días más oscuros de su duelo, y que ahora lo miraba como a un hijo recuperado de la sombra. Y detrás, discretamente, se encontraba Nora, la costurera del barrio, aquella que había cosido para Minerva sin cobrarle cuando ya nadie en la ciudad le abría la puerta. La capilla estaba adornada con lirios blancos y lavanda silvestre. No había alfombra roja ni arreglos exuberantes. Solo flores sencillas y una música tenue, tocada por un cuarteto de cuerdas que entonaba una melodía antigua, casi susurrada. Minerva esperó tras la puerta de roble, tomada del brazo de un viejo amigo de su padre, el único que quedaba con vida y que ahora temblaba de emoción al verla vestida de novia. No era un vestido imponente, pero sí inolvidable. El marfil del satén caía con suavidad desde el corsé bordado en hilo dorado hasta el dobladillo que rozaba el suelo. El encaje, antiguo y rescatado del baúl de su madre, cubría los hombros y formaba una delicada manga 3/4. Llevaba los cabellos recogidos en un moño bajo, adornado con una pequeña peineta de nácar. No usaba velo. Quería que Leonard la viera, y él la vio. Leonard estaba de pie, junto al altar, con el corazón latiendo con una fuerza que hacía temblar sus dedos. Vestía un frac negro con solapas de raso, camisa blanca almidonada y corbatín de seda gris perla. En su solapa, un solo lirio blanco. Cuando la vio aparecer al otro extremo del pasillo, sus ojos se nublaron. Era ella, no como una visión, no como una esperanza, sino como una realidad absoluta que caminaba hacia él, con la cabeza erguida, los labios serenos y los pasos firmes de una reina sin corona. Minerva avanzó lentamente. Cada paso parecía cerrar una herida, silenciar un juicio, desmentir una humillación pasada. No buscaba aplausos ni redención, solo había verdad en su andar. Cuando llegó al altar, Leonard le ofreció la mano con una delicadeza que decía más que cualquier promesa. Al tocarla, sus dedos temblaron. «Gracias», susurró él, apenas audible. «Gracias por devolverme el alma». Ella no respondió con palabras. Le sostuvo la mirada. En sus ojos no había duda ni nostalgia, solo certeza. La ceremonia fue breve, sin discursos grandilocuentes ni gestos teatrales. El reverendo habló del amor como fuerza redentora, como elección consciente más allá del tiempo, del escándalo o de la apariencia. Y cuando llegó el momento del «sí, acepto», ambos lo pronunciaron como si el eco de esas palabras quedara grabado en las piedras de la capilla. Al salir, la ciudad seguía envuelta en su bruma, pero para ellos el mundo parecía más claro que nunca. El carruaje que los llevó no era el más lujoso de Manhattan, pero Leonard insistió en que fuera el mismo que usaban los domingos para visitar los jardines del norte. En su interior no hablaron. Solo se tomaron de la mano. La calidez de sus dedos bastaba para sellar aquello que ya estaba hecho. Durante los días siguientes no hubo fiesta pública ni recepciones sociales. La noticia, aunque comentada, fue rápidamente eclipsada por los eventos del nuevo siglo. Sin embargo, en algunos círculos íntimos se hablaba de aquella boda con un respeto inusual, porque no hubo ostentación, solo amor. Porque no hubo interés, solo verdad, porque no fue una boda por conveniencia, sino por renacimiento. Con el paso de los años, Minerva y Leonard se alejaron poco a poco de los círculos más rígidos de la élite neoyorquina. No renegaron de su lugar en la ciudad, pero eligieron usar su influencia de otra manera.
Fundaron una institución modesta en sus inicios, pero profundamente revolucionaria, el Hogar Primavera, una residencia para mujeres mayores que, sin familia ni recursos, eran abandonadas al silencio de la vejez. En ese lugar no solo se ofrecía techo y comida, sino clases, música, lectura y, sobre todo, dignidad. Minerva visitaba cada habitación con la misma dedicación con la que alguna vez cuidó de su jardín. Les hablaba con ternura, les preguntaba sus historias y muchas veces lloraba en silencio al descubrir cómo la sociedad podía volver invisible a quien no respondía a sus expectativas. Leonard, por su parte, donó parte de su fortuna para levantar una pequeña biblioteca anexa, con libros de literatura y filosofía, convencido de que no había edad para aprender a ver el mundo con otros ojos. La pareja vivió sin buscar reconocimiento. Su casa, aunque cómoda, era sencilla. No coleccionaron trofeos ni acumularon portadas de revistas, pero quienes los conocieron de cerca decían que en sus silencios había más amor que en 1000 declaraciones públicas. Una tarde de primavera, muchos años después, una joven que investigaba la historia de mujeres influyentes del siglo anterior encontró una caja de madera olvidada en los archivos del Hogar Primavera. Dentro halló cartas, recortes de prensa y un cuaderno forrado en lino azul. Al abrirlo, reconoció la letra firme de Minerva. Entre las últimas páginas, una nota escrita con tinta desvaída decía: «Fue mi último baile, pero el primero donde fui verdaderamente vista. El amor no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, transforma el invierno en primavera». Y así, entre palabras sencillas y actos profundos, Minerva Crane, la mujer que durante décadas fue ignorada, dejó una huella indeleble en el corazón de quienes aprendieron que el alma no tiene edad, que la belleza no se mide en tallas ni en números, y que la verdad más poderosa es aquella que se elige sin temor. Su historia, como las flores que cuida la tierra, incluso cuando nadie las mira, floreció al final del invierno, porque no hay edad para ser amada. Y no hay amor más verdadero que aquel que, aun cuando llega tarde, decide quedarse para siempre. El calendario marcaba el año 1912. Las calles de Nueva York habían cambiado, pero en la antigua casona de ladrillo rojo en el barrio de Gramercy Park, el jardín seguía floreciendo cada primavera con la misma fuerza serena de antaño. Los cerezos que Minerva plantó el primer año de su matrimonio con Leonard estaban ahora en plena floración, y los pétalos, al caer, parecían pequeños recuerdos flotando en el aire. Minerva había cumplido 49 años, y aunque algunas canas ya asomaban en sus sienes, su andar seguía firme y su mirada tan penetrante como entonces. El tiempo había sido generoso con ella. No por la tersura de su piel, ni por los vestidos que seguía usando con elegancia sobria, sino porque había aprendido a vivir desde la plenitud, no desde la carencia. Leonard, a sus 55, seguía siendo un hombre admirado, aunque ya no por su fortuna o influencia, sino por la serenidad con la que transitaba los años. Su cabello, ahora casi blanco, contrastaba con sus ojos aún encendidos por la misma devoción de siempre. Había dejado los negocios hacía tiempo, dedicando sus días al Hogar Primavera, que ahora albergaba a más de 80 mujeres. Algunas eran viudas, otras solteras de espíritu libre que habían sido juzgadas por no encajar. Todas, sin excepción, encontraban en ese lugar una segunda oportunidad para ser vistas, escuchadas y amadas. La pareja no tuvo hijos. Fue una decisión silenciosa, nacida de la aceptación mutua de que su amor no necesitaba prolongarse en la sangre, porque ya lo hacía en cada vida tocada por sus gestos. Sin embargo, a lo largo de los años, muchos jóvenes que pasaron por sus proyectos los llamaban tío Leonard o tía Minerva, con un cariño sincero que tejía familia en otras formas. Rose,
la fiel amiga, había abierto una pequeña escuela de escritura para mujeres mayores. En sus aulas, damas que alguna vez creyeron que no tenían voz, aprendieron a narrar sus historias con orgullo. Aún tomaba el té con Minerva los jueves por la tarde, y entre risas y confidencias se preguntaban en qué momento la vida había dejado de doler tanto para comenzar a brillar con dulzura. Harold y Margaret Sullivan, los libreros, vivían en el piso superior del local que ahora también funcionaba como sala de lectura gratuita. Henry Monroe, en cambio, no tuvo la misma fortuna. Aquel hombre que una vez se creyó con derecho a dictar el destino de Minerva, terminó solo, arruinado por sus propias ambiciones. Sus negocios se desmoronaron tras la caída del mercado del acero, y sus antiguos aliados lo abandonaron con la misma frialdad con la que él había rechazado el alma de una mujer que no supo comprender. Fue visto años más tarde caminando por los muelles del Hudson, con un abrigo raído y una mirada vacía. Nadie supo de él después. La sociedad también había cambiado, aunque lentamente. Las mujeres comenzaban a alzar la voz en los círculos intelectuales. Algunas incluso hablaban ya de votar, de elegir, de escribir su propio destino. Minerva apoyaba en silencio aquellas causas, sabiendo que cada paso dado por una mujer libre abría un sendero para muchas otras. Una mañana de primavera, mientras paseaban por el jardín, Leonard tomó la mano de Minerva y la miró con los ojos empañados. «¿Sabes qué he pensado hoy?», susurró apretando sus dedos. «Que este jardín florece igual que tú, cada año más fuerte, cada estación más bello». Ella sonrió sin responder, cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Aquella tarde, Leonard enfermó repentinamente. Una fiebre lo tomó con la rapidez de una llama que se apaga sin aviso. Durante 3 días, Minerva no se separó de su lecho. Le leía en voz baja, le humedecía los labios con agua de lavanda, le hablaba de los cerezos, de los bailes que nunca bailaron, de las mujeres que habían salvado juntas. En su último aliento, Leonard le murmuró, «Gracias por haberme visto», y entonces partió, en paz. El duelo fue silencioso, no hubo procesiones ni flores importadas, solo una lápida sencilla, bajo el árbol más antiguo del jardín, donde se leía, «Leonard Crane, el hombre que eligió amar sin permiso». Al lado, Minerva mandó colocar un banco de hierro forjado, donde desde entonces solía sentarse cada atardecer. 12 primaveras después del día en que cruzó la capilla como una reina sin corona, Minerva se convirtió en leyenda viva. No por su fortuna, ni por su escándalo, sino por haber enseñado, con cada paso firme y cada palabra serena, que el amor verdadero no humilla, no corrige, no transforma cuerpos, solo almas. La historia de Minerva y Leonard aún vive en los pasillos del Hogar Primavera, en los libros que se escribieron sobre su labor, en los jardines que florecen sin importar la edad de las manos que los riegan. Y cada vez que una mujer es vista por primera vez, después de décadas de silencio, el eco de ese último baile resuena como promesa y como testimonio. Porque el amor no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, permanece y florece. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. Y esta, la de Minerva y Leonard, nos recuerda que nunca es tarde para ser vistos, para ser amados, para tomar la vida con las propias manos y danzar, aunque sea en el último baile. Minerva nos enseñó que la dignidad no se mide por la talla, ni el valor por la belleza que otros esperan. Su coraje para vivir sin pedir permiso, para amar sin miedo y para transformar su dolor en esperanza es un espejo donde muchas mujeres pueden verse reflejadas. Y tú, que has llegado hasta aquí, sabes que este no fue solo un romance, fue una lección de vida, de renacimiento, de justicia silenciosa. Si esta historia te conmovió, si tocó alguna fibra de tu corazón,
te invito a escribir en los comentarios la palabra primavera. Así sabré que estuviste hasta el último suspiro de esta historia. Y ayudarás a que más personas descubran este canal lleno de relatos que merecen ser escuchados. No te vayas sin explorar las otras narraciones que dejé en las tarjetas. Hay muchas historias como esta, cargadas de emoción, fuerza y belleza, esperando por ti. Gracias por formar parte de esta comunidad donde el amor, aún contra todo pronóstico, siempre florece.